Buenas tardes, amados hermanos, y a toda persona que escucha estas enseñanzas, que las recibe. Vamos a comenzar con una palabra de oración. La verdad que siempre necesitamos el obrar de Dios en nuestras vidas, del Señor, que sea su Espíritu Santo quien nos hable. Señor, exaltamos tu santo y glorioso nombre, Señor Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre que nos ha sido dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y en esta hora, Dios mío bendito, clamamos a ti. Bueno, que nos sigas mostrando tu misericordia, Señor, que nos arraigas a ti. Y sobre todo en esta hora, Dios mío, que lo que salga de estos labios, Señor, sea palabra que procede de tu boca, Señor, no el invento ni el sentir de mi propio corazón, Señor. Considero mi viejo hombre muerto juntamente contigo, sepultado juntamente contigo, y te pido que por tu Espíritu Santo tú hables en esta tarde, Señor, esta palabra que es importante para estos tiempos, es importante para tu iglesia, Señor. Necesitamos ser nutridos de tu palabra, alimentarnos de ti, Señor, comer tu carne y beber tu sangre para tener vida eterna en nosotros, Señor. Quieres preparar tu iglesia para los tiempos que vienen. Te pido, Señor, que esta palabra de hoy tenga ese efecto, Señor, sea un mensaje que nos ayude a prepararnos, a llenar nuestras lámparas y nuestras vasijas con aceite, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como lo he dicho en otras ocasiones, pues los temas que he estado tratando son temas relevantes y no son temas que solamente están tratando de cuestiones puramente del alma, sino más bien del espíritu, que de todas maneras somos llamados a ser conformados a la imagen del Hijo, y la imagen del Hijo, pues, Él es la palabra. Entonces debemos ser conformados a lo que dice la palabra, no como mandatos, como mandamientos que no podemos cumplir, sino más bien por la fe. Creemos esa palabra y porque la creemos vivimos conforme a ella, somos obedientes a ella, a la palabra que nos da la vida. Hay que entender también, diferenciar esas cosas, y precisamente esa es parte de la razón de estos mensajes, para que nosotros de verdad nos preparemos como iglesia. Bueno, nos preparamos por varias razones. Número uno, porque necesitamos estar en Él para poder encontrar un refugio, un consuelo, una esperanza y una protección en los tiempos que se vienen. Muy probable que muchos de nosotros pasemos tribulación grande, y para podernos sostener en tiempos así necesitamos el favor, la gracia, la misericordia de Dios, ese mismo coraje, ese mismo valor que mostró Jesús a la hora de ir a la cruz. Entonces, a ver, tengo un título, aunque en realidad el título no expresa completamente lo que quiero decir en la palabra. Dice antes del divorcio, aunque debiera ser más bien antes de, perdonen que lo ponga así, antes de perder la virginidad, puede ser una forma de decir, antes de tener la primera relación de intimidad. Aprender estas cosas, y aún antes del divorcio también es necesario que entendamos lo que la palabra de Dios dice y por qué lo dice. Vuelvo y repito, porque a veces pensamos de la manera equivocada con respecto a lo que Dios nos ha dejado escrito. Con respecto a esto antes del divorcio, bueno, precisamente porque comienzo con un texto relacionado con eso. Dice, Jesús nos explica acerca del divorcio, las razones por las cuales no debe haber divorcio, aunque tal es una excepción, por supuesto. Pero antes de que Jesús lo hablara, él mismo lo dice, ya había sido establecido. Yo diría que eso fue establecido aún en la eternidad, porque tiene que ver en la relación del Padre con el Hijo, tiene que ver en la relación del Hijo con la Iglesia. Pero pues no tenemos prueba, o sea, por lo menos en la palabra no he encontrado todavía como una evidencia que eso haya sido establecido desde la eternidad. Pero en las Escrituras sí hay una evidencia y Jesús lo dice. Entonces, aceptamos esa evidencia que nos da Génesis. Entonces, está hablando Jesús y dice, él respondiendo les dijo, cuando se acercaron le dijeron que Moisés había dado autorización para dar carta de divorcio a la mujer. Entonces él les dice, él les empieza respondiendo y dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mire, nosotros escudriñamos las escrituras y vamos a encontrar unos tesoros grandísimos en ella. Y a veces, por ejemplo, textos como el que acabo de leer, lo leemos y recibimos enseñanza. Pero volvemos y lo leemos y recibimos algo nuevo. Como dice la palabra acerca del escriba que de su tesoro saca cosas y nuevas y cosas viejas. En un mismo texto hay muchísima riqueza como aquí. Está expresando Jesús cómo fue al principio. Y eso es muy necesario tenerlo. Vamos a mirar un poquito acerca de eso. Pero aquí hay una parte no directamente relacionada con el tema, pero sí tiene que ver con el hecho de lo que tenemos que ser en Cristo y lo que somos en Cristo y lo que fue prometido antes. Entonces le preguntan a él que por qué Moisés, por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Escuchen lo que dice el Señor, le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Fíjese que el Señor mismo le dijo, así no era en el principio. Dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En el principio no había divorcio. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque sobre todo por el aspecto aquel de aquellas personas judaizantes, entre comillas, o de raíces hebreas que nos están diciendo un montón de cosas acerca de la ley de Moisés. Pero aquí hay ¿cuál es la palabra correcta? Yo diría una temporaneidad de esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley no hacía perfecto al hombre. Y ahí lo está diciendo el Señor. ¿Por qué permitió Dios que Moisés diera el divorcio? Dice, por la dureza de vuestro corazón. Y nosotros para estar en la verdad, para estar en Cristo, tenemos que morir a ese corazón duro. ¿Sí? Tenemos que morir a todas esas cosas que dice la ley, tenemos que estar muertos. Es más, la misma ley nos condenó. Pero ahí está mostrando algo. Al principio, dice bien claro el Señor, no había divorcio. Luego Moisés otorga el divorcio por razón de la dureza del corazón del pueblo de Israel. Pero luego viene Jesús y vuelve y restablece el orden del principio. Dice que dice, solamente la muerte, a no ser que haya fornicación, como dice, la única excepción que hace para el divorcio. Usualmente cuando miramos este asunto del divorcio, lo hacemos mirándolo desde un punto de vista puramente moralista o legalista, en el caso que estamos hablando de puramente en el sentido de la ley o en un sentido religioso. Pero tenemos que darle una mirada al asunto del matrimonio y del divorcio conforme a la perspectiva divina, y ella no lo declara. Lo que pasa es que somos muy rápidos para ir a determinar qué es lo que Dios está diciendo sin escudriñar bien las escrituras. Y mucho menos va a ser posible nosotros entenderlo si estamos tratando de hacerlo con nuestro propio intelecto. No, estas son verdades que son espirituales. Entonces no todo el mundo las va a entender. Pero es necesario que las entendamos, es necesario que vivamos conforme a esas verdades. Entonces lo vamos a mirar desde la perspectiva espiritual. Y hay algo con respecto a esa perspectiva espiritual, es también la perspectiva práctica. Para términos de la vida natural, es más práctico que lo que nosotros podamos concluir por nuestra propia cuenta. Dios mismo le da suprema importancia a este asunto estamos hablando de la intimidad sexual, del matrimonio. Dios mismo lo hace. Luego de haber creado a Adán, de haberlo hecho, todas las criaturas, todo lo demás, Dios lo creó, lo habló, pero a Adán lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, después de haberlo hecho, después de haber soplado aliento de vida,
dice la palabra que Dios vio la necesidad de darle al hombre una ayuda idónea. Y lo durmió y sacó de su costado una costilla y se aseguró que, mire, y algo importante en todo esto que leemos en la palabra es que Dios se ha asegurado que a nosotros llegue la historia, pero no cualquier historia. Lo que la palabra nos habla sí es historia, pero es enseñanza al mismo tiempo. Entonces fíjense lo que el Señor hace que a nosotros nos llegue el relato de cómo fueron hechas las cosas. Al hombre lo durmieron, le extrayeron una costilla y de esa costilla le hicieron una mujer, una compañía idónea. Para que nosotros aprendiéramos de esa historia. No solamente para que conociéramos nuestro origen, sino para que aprendiéramos de esa historia de nuestro origen. Dice la palabra en Génesis 2, 20, 24. Y puso Adán nombre, esta es la forma, el relato de lo que acabo de mencionar, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, escuchen bien, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Adán mismo lo dice ahí está la declaración por la cual nosotros estamos, a ver cómo lo pongo, como obligados, aunque vuelvo y repito, no en el sentido de carga, sino porque le creemos al Señor, entonces creemos que lo que Él dice es cierto. Entonces, Adán hace una declaración aquí. ¿Cuál es? Adán mismo hace la declaración. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y luego Dios lo confirma. Le confirma lo que Él mismo ha hecho, lo que Él ha establecido. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y es importante, escuchen esto, porque son una sola carne porque el origen de Eva fue la costilla de su propio esposo. O sea, hay dos aspectos con esto de que serán una sola carne. Es una sola carne, Eva es una sola carne con Adán porque de todas maneras salió de su costado, una costilla. Pero Dios también lo confirma cuando declara, serán una sola carne. Y es importante resaltar esas declaraciones, porque en ellas se manifiesta el cumplimiento del propósito de Dios al crear a Eva. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Bien lo dice, dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Escuché la otra palabra, resaltó esa parte, dice, le haré ayuda idónea para él. O sea, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y, a ver, varias cosas. Ya miramos ese aspecto de que son una sola carne, pues obvio. Adán lo puede decir porque de verdad le salió de su propio costado. Fue una costilla que le extrajeron y de ella hicieron la mujer. Y viene Dios y dice, serán los dos una sola carne. Ahora, en este aspecto de lo que Dios dice, le haré una ayuda idónea. Allá hay un aspecto, una complementariedad. Eso es como la forma como la palabra más apropiada que encontré, complementariedad. Una unidad de dos entes o dos entidades separadas, pero los dos son procedentes de un solo ser. Ojo, porque aquí nos habla un poquito también de aquello que habla la palabra de su Hijo unigénito. Una cosa es unigénito y otra es primogénito. Él es el primogénito entre los muertos, fue el primero en resucitar. Pero unigénito en cuanto a que ha estado con Dios desde la eternidad. Y hay una complementariedad. Ahora esa complementariedad entre el Padre y el Hijo, bueno, coexisten, digamos que se necesitan, pero no se necesitan. Cada uno en sí mismo es Dios. No son tres dioses, son tres personas. Pero hay una complementariedad entre ellos. Y cuando hablo de complementariedad hago también referencia a algo muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta.
que aplica para la Trinidad y aplica para el matrimonio. Hay referencia a exclusividad. Y con eso quiero decir que aparte de estos dos que son una sola carne, y aparte de Cristo mismo, toda otra entidad, todo otro ser está excluido de esa complementariedad. Y lo que el uno tiene le pertenece única y exclusivamente al otro. Es decir, a la otra parte de una sola carne, o de hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, sí, espero que esté quedando esto bien claro. Hay una complementariedad. Todo eso que el uno posee, por ser los dos una sola carne, le pertenece al otro, corresponde a esa unidad que es una sola carne. No corresponde a nada más, ni a otra cosa, sino se trata de la edificación de ese nuevo ser que es una sola carne, que es, en el caso de la primera pareja, Adán y Eva. Es más, cuando dicen que Dios creó al hombre, dice varón y hembra los creó. Uno solo, varón y hembra. Pero el uno procede del otro. Y no solamente que procede, sino que también se unen para ser uno solo. Lo que, por cierto, esto que estamos hablando de esa complementariedad y de esa exclusividad, elimina lo que hoy en día es muy común en los matrimonios, y es la competitividad que hay entre las parejas. Es algo que se está dando mucho hoy en día, porque una competitividad en el sentido profesional de quién es el que va a llegar más lejos, de quién es el que más logra. Esas frases de Dios allí, lo que Él escribe allí en el libro de Génesis, para describir esa relación de pareja, esa relación de una sola carne, o de, como lo dice Adán, de huesos de mis huesos y carne de mi carne, allí todas esas razones, el Señor nos explica que, o sea, se remueve ese aspecto de la competitividad. ¿Por qué razón? Porque todo logro que pertenece a una sola carne, o sea, pertenece realmente a las dos personas. De otras razones, porque fue logrado mediante el esfuerzo de ambos y el desempeño individual de cada uno, y ese desempeño es, por supuesto, correspondiente a las funciones de cada uno de los cónyuges. A ver si me explico un poquito mejor. Todo logro, y todo logro es todo logro, dentro del matrimonio le corresponde a los dos. ¿Por qué? Porque es que el uno, bueno, puede ser que el uno es el que está allá en el campo laborando, o en la fábrica, o en la oficina, o donde quiera que sea, pero hay otra persona que está respaldando todo eso y está dando apoyo para que esa persona pueda hacerlo con toda eficacia, cualquiera que sea la labor. Entonces, todo lo que se logre, y fíjese que aún hasta la ley lo admite de esa manera, que esas cosas que se logran, esas cosas que se alcanzan, aún la edificación del mismo hogar, han sido logradas con el esfuerzo de ambas partes. Claro, como digo, hay cada uno desempeñando la función que le corresponde, no usurpando la función del otro. Entonces a Adán le retornan mucho más de lo que les trajeron. Cuando estamos considerando estas cosas, ¿saben qué les trajeron? Una costilla. ¿Y qué le dieron? Una versión muchísimo mejor, más actualizada, mejorada de esa costilla que le fue sacada. Y eso que le están trayendo ahora será su complemento. Y hay un aspecto con respecto a Eva, con respecto a esa compañía, esa ayuda idónea. Y es que esa ayuda idónea es exclusivamente para él. Cuidado con esto. Va a ser su ayuda idónea hasta que la muerte los separe. No hay otra, eso no se puede ni se debe disolver, una sola carne. A veces yo lo he comparado sí, y vale la pena la comparación con órganos de nuestro cuerpo, con miembros. Es más, por ejemplo, un dolor de muela nos cuesta trabajo, nosotros no queremos extraernos una muela. Pero hoy en día, como nuestros valores han bajado tanto, hemos menospreciado tanto lo que Dios ha establecido para el hombre, que pues un matrimonio se disuelve con mucha facilidad. Y con mucha facilidad encontramos el reemplazo para esa otra persona. Pero es importante entender esto que estamos hablando aquí.
Hay una exclusividad, hablaba de una complementariedad, pero también existe una exclusividad. Es el uno para el otro. Por eso dice, dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, no dice se unirá a sus otras mujeres, o se unirá a una, se divorciará y se unirá a otra. No, no es lo que dice la palabra. Entonces, le dan una versión mejorada de su costilla, pero ella será exclusivamente para él y él será para ella. O sea, él será su cabeza, no será la cabeza de por allá de la vecina, de Eva específicamente. Y Eva será la ayuda idónea exclusivamente de Adán, hasta que la muerte lo separe. Ahora ocurrió algo. En realidad no debía haber muerte, que esto es importantísimo también. Aunque en realidad no debía haber muerte que los separara si no hubiese, mire, si no hubiese sido porque aquella ayuda idónea, estamos hablando aquí de Eva, descuidando su posición, su función, su ubicación, que era siempre permanentemente al lado de su marido, salió a tener conversaciones que nunca debió haber tenido y que terminaron trayendo término, me gusta la forma como lo puse, pero vinieron trayéndole el término a un idilio que debía durar eternamente. Mire el límite que tuvo que poner Dios al asunto del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Pero originalmente no debía haber sido así, porque originalmente la muerte no era parte del plan de Dios. Sí les dijo, si comen de ese árbol, ciertamente moriréis. Pero que Dios quería que el hombre fuera a comer, no. Quería que vivieran eternamente, por eso estaba allí a disposición del hombre el árbol de la vida, pero el hombre prefirió ir a comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso ese romance, ese amor, esa unión que debía durar eternamente, tiene un término. ¿Cuál es ese término? Hasta que la muerte los separe. ¿Cómo se introdujo la muerte? Bueno, cuando Eva come ese fruto y le da a su marido. Repito, por andar teniendo conversaciones que no debiera estar teniendo, por haber abandonado el lugar que le correspondía. Hoy en día, con este asunto del feminismo, entonces dicen que era Adán el que tenía que estarla cuidando. No. La función de Adán era estar oyendo siempre al Padre. Él no fue creado para estar pendiente de Eva, de estarla cuidando a ella, de ser su ayuda idónea, de ir acá detrás de ella. No, todo lo contrario, ella tenía que estar junto a él. Y es importante tener eso en cuenta. Y yo sé que pienso, incluso hasta creo que me han censurado y me tienen sancionado en una de las redes sociales por decir estas cosas, pero es lo que dice la palabra. Y esto es bien importante, porque pues el mundo mira las cosas de una manera, pero Dios las ve de otra, y él ha puesto las cosas porque Él sabe cuál es el orden que debe llevarse. Y si nosotros somos cumplidores con ese deber, bien, yo no dudo que allá, probablemente ya en el milenio, nosotros, mucho hombre tenga que estar sujeto a una mujer. ¿Por qué? Porque pues en primer lugar allí sí de verdad no hay judío, ni gentil, ni mujer, ni varón, por un lado. Por el otro es porque esa mujer fue mucho más fiel a esa palabra que le fue dada a ella que lo que han sido muchísimos hombres. Entonces ella con corazón sencillo obedece lo que Dios dice porque le cree a Dios, no porque es que es un mandamiento que si no lo hago me van a encontrar. No, aunque no debiéramos tampoco eliminar el temor a Dios, pero es principalmente porque le amamos y le amamos porque Él nos amó primero. Entonces allí Dios, en aquel momento, cuando les habló estas cosas y les dijo que serían carne de su carne, huesos de sus huesos, bueno, Dios definió unas cosas muy importantes, y esto sí, repito, cosas muy importantes y que son inmutables. Los tiempos y los paradigmas, o sea, las cosmovisiones, la manera de pensar de los hombres pueden cambiar, pero estos principios establecidos por Dios no cambian. Y si culturalmente nosotros los cambiamos, estamos desordenando el orden que Dios ha establecido. Vale la pena la redundancia. Cuando nosotros decidimos irnos por nuestro propio camino, lo que nos dicta el corazón, lamentablemente esto pasa mucho dentro de la iglesia,
que nos dejamos orientar más por lo que dice el corazón que por lo que dice la palabra. Cuando lo hacemos así, estamos desordenando el orden que Dios ha establecido. Y que, a ver, no es que y eso es importante, que no es que lo estableció solamente en unos escritos para que nosotros nos amarguemos, para ponernos limitaciones, no. Estos principios fueron escritos en tablas de piedra, luego en pergaminos y luego en papel, y es importante que lo que quedó escrito en esos materiales, eso es importante, o sea, esos rollos y todas esas cosas son importantes verlas, pero el escrito que más nos afecta es lo que Dios escribió en nuestro ADN espiritual y aún en nuestro ADN emocional y hasta físico. Lo que Dios estableció allí, o sea, esos principios están ahí grabados en nuestro propio ADN. Unos comportamientos que es los que nosotros debíamos haber seguido siempre y contra los cuales nos rebelamos. ¿Sí? Porque empezamos, como digo yo, a menospreciar. Y no quiere decir que en otras épocas no se menospreció la palabra, así siempre se ha hecho, pero a partir de los años 60 hay una rebeldía, hay un levantamiento contra todas estas enseñanzas, contra todos estos fundamentos. Entra una nueva generación que todo es haga el amor y no la guerra. Y paz, pero resulta que la paz, la realidad era la introducción de conflictos mucho más fuertes, mucho peores de los que ellos estaban hablando. Y hay algo también que quiero señalar que es muy importante. En esa primera unión, que el Señor mismo es el que nos la da a conocer, allí no hubo ninguna ceremonia, ni nada parecido. Sencillamente Dios le trajo Eva a Adán, se la presentó, él la tomó por mujer. O sea, esto para señalar que es el hecho de la intimidad lo que hace a dos seres una sola carne. No es la ceremonia, ni el documento. Y ni la ceremonia ni el documento son los que determinan que son una sola carne. Ni siquiera la ceremonia ni el documento son los que pueden llegar a disolver esa unión, como dije al principio, es exclusiva y complementaria. Que Dios dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y eso hay unos aspectos ahí bien tremendos con respecto a eso. O sea, esa unión, como quiera que haya sido, a veces fue el resultado de la locura, lo que haya sido, se unieron, son una sola carne. Y disolver eso sin la causal verdadera, la causal única que Cristo da, eso es trágico. La realidad es trágico. Trae consecuencias al individuo, a la pareja misma, pero sobre todo a la sociedad. Ustedes se fijan, hubo aumento a partir de esos mismos años 60 y empieza a incrementarse exponencialmente el divorcio. Claro, más divorcio, más problemas sociales. ¿Por qué? Porque lo que Dios juntó, el hombre vino a separarlo. Y me encanta esa frase, lo que Dios juntó. Sencillamente, así de sencillo, Dios los juntó. Entonces, retornando a la parte de la exclusividad y de la complementariedad, a ver, hay una mutualidad en eso, ¿no? Por eso dice complementariedad, es del uno para el otro, de uno para una y viceversa. Quiere decir que si hubiese existido otro Adán, otro varón, lo que Eva tenía, no podía, no debía ser de otro varón. En primer lugar, porque era carne de su carne y hueso de sus huesos. Allá la extrajeron del costado de Adán. Así que no hay lugar para otro. Porque no complementa y porque se pierde esa exclusividad que Dios mismo estableció. Fue Dios el que la estableció, no el hombre. Y repito, el asunto es que está escrito en el ADN del hombre. Lo que ocurre al presentarse al divorcio es que lo que Eva tiene, que le corresponde a Adán, es quitado.
Y si hay recasamiento, se le lleva a quien no le corresponde, y Adán vivirá sin el complemento correcto, el complemento perfecto que Dios mismo le dio, mientras que Eva estará complementando a quien no corresponde y sufrirá los efectos de no, lo puse yo allí entre comillas, de no encajar en ese engranaje que es una sola carne. O ese engranaje que también lo podemos llamar hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esto es lo que ocurre con el recasamiento. Para usar una ilustración es como tener un vehículo en perfecto funcionamiento, para luego coger ese vehículo y sacarle la transmisión y esperar que opere con la misma eficacia sin la transmisión. Esa misma transmisión no será útil en otro modelo de vehículo, por mucho que se trate de hacer que encaje. Esa transmisión solo funcionará en el tipo de vehículo para el cual fue hecha. Y de la misma manera que traerle una transmisión al automóvil original y que no es del mismo modelo y marca, pues no va a funcionar. No va a funcionar. De pronto hay alguna que de pronto se pueda acomodar en algunas cosas, pero no va a funcionar igual. Se va a desgastar, va a causar daños en el vehículo. Yo no soy mecánico, pero eso es fácil deducirlo, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, yo puedo comprar un computador y voy y compro partes para un computador, pero si no son las que corresponden al que yo tengo, pues no van a servir. En los mismos teléfonos hay un ejemplo. Yo compro un teléfono y muchas veces es exclusivamente para cierto proveedor de telefonía celular. Eso se puede arreglar, sí se puede arreglar. Pero por ejemplo, yo no puedo coger los repuestos de este teléfono, que es un Android, y ponérselos a un teléfono, a un iPhone. No funciona. No funciona el software, tampoco funciona. Como digo, es posible que se logre acomodar, pero eventualmente no va a encajar. No todo va a engranar conforme al diseño original. Pero una evidencia más de la perpetuidad o indisolución de serán una sola carne es dada con el siguiente mandato o excepción. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere a esa mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Esta es la forma como Dios está expresando la importancia de esa perpetuidad, la importancia y ¿cómo lo pusiéramos ahí? La seriedad, la firmeza, la indisolubilidad de esa relación que Dios le da un valor. Entonces, por ejemplo, en el caso de un hombre que encuentra que su mujer o cree que esa mujer no la halló virgen, entonces él la lleva, la devuelve a su padre. Y lo que dice allí es esto, dice Deuteronomio 22, 20, 21, dice, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, es decir, ella ya había tenido intimidad con alguien más. Entonces dice, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Muy serio el asunto. No estamos en ese tiempo de Israel donde se están ejecutando las sentencias que daba la ley, pero estamos leyendo unos principios y haciéndonos el Señor entender la seriedad de este asunto. Recuerde que la razón del divorcio y la ley es dada porque los hombres tienen un corazón duro, y entonces el Señor los está tratando de llevar por donde tiene que ser, por donde se tiene que vivir. Y es lo que está pasando aquí. Entonces, Dios desde un principio, o sea, recuerden, el matrimonio, había una perpetuidad en este asunto del matrimonio, se perdió por razón del pecado. Pero mientras el hombre tenga vida, debe estar unido a esa sola mujer, y lo mismo la mujer, mientras esté vivo el marido, ya está, la misma palabra lo dice, está obligada a estar con el marido. Vuelvo y repito, estos son los principios, y yo no estoy hablando para traer condenación, eso es obra del Espíritu Santo, no mío, sino estoy hablando de donde nosotros hemos errado.
me incluyo, cómo nos hemos desviado de lo que el Señor ha señalado para nosotros tener una buena vida. Y ojalá hubiera quien escuche y quien reciba el consejo ahora para no irse por caminos equivocados y después vivir consecuencias y no entender la razón de lo que está viviendo. Entonces el Señor muestra aquí, si la joven que se casó, da muestras de que no era virgen, pues la ordenaban que la tenían que apedrear. Y otra cosa, dice ahí también en Deuteronomio 22, 23, 24, dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. O sea, aquí en este caso particular todavía no se ha dado esa relación íntima entre ella y su novio, su prometido, pero ella se envolvió con alguien más. Entonces, el mandato de parte del Señor, y vuelvo y repito, estas son cosas que no son advertencia para nosotros, para que nos demos cuenta cuánto nos hemos desviado de los caminos del Señor. Como una regla por la cual nos podemos medir. Y aquí yo todavía no estoy hablando de la misericordia, pero yo sí estoy hablando de las demandas, pero no y es más, lo que estoy diciendo no lo estoy hablando tanto en el sentido de demanda que tienen, que están obligados, que pues que sí lo estamos, pero estoy hablando más en el sentido de lo que estaba diciendo al principio, de lo práctico del consejo de Dios y de lo espiritual de ese consejo. Entonces dice, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y esto son cosas muy serias. O sea, ¿qué está diciendo? Ahí sí de verdad que me excluyen del todo de las redes sociales, pero es bien serio lo que el Señor está diciendo ahí. O sea, si hay virtud y si hay apego por lo bueno, la mujer grita. Dice, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Y esa última parte, el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. O sea, hay una advertencia clara, clara. Y es importante recalcar eso porque en nuestra cultura nosotros consideramos que conquistar mujeres eso es una muestra de los machos que somos, de los varones que somos, ¿no? Eso no es así. Es más bien una muestra de la necedad tan grande que tenemos en el corazón. Porque muchas veces de verdad no respetamos ni la mujer del prójimo. Eso es lo que nuestra cultura es. Pero el Señor dice bien claro, al que haga eso con una mujer que ya está desposada, dice, a él debe morir porque humilló a la mujer de su prójimo. Y esto está relacionado un poco con el tema que traté anteriormente de la emasculación del hombre. Cómo poco a poco se le ha ido como pasó con Sansón, como quitando la fuerza del hombre, y el enemigo ha usado muchos métodos y este es uno de ellos. Porque ¿quién fue el que quedó en vergüenza? ¿Quién fue el que quedó en humillación? ¿Quién fue el que quedó en dolor? El varón. ¿Quién lo hizo? El otro sinvergüenza que fue y se metió con la mujer ajena. Dice luego en Deuteronomio 22, 22, dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel, el mal de Israel. Cuando miramos nosotros todas estas cosas que el Señor dice, humanamente son cargas demasiado pesadas, imposibles de llevar, pero con Dios todas las cosas son posibles y es importante recalcar eso, que repito que muchas veces miramos y miramos las cosas así, dice, demasiado pesadas. ¿Por qué razón? Porque es que nos acostumbramos a una vida demasiado liviana, demasiado disipada, demasiado desordenada, sin restricciones, sin límites. Con esto que estoy diciendo, estoy hablando,
No quiero dar una falsa esperanza a quienes puedan estar al punto del divorcio o a quienes ya atravesaron esa experiencia y se han recasado. No todos tenemos vocación, perdonen que lo ponga en esos términos, de rehabilitar gaminas o de tóxicas, como se dice en estos tiempos. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando se rompen esos principios? Queda un veneno, una amargura, un resentimiento en el corazón. Y eso se ve todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿qué es lo que se está expresando mucho hoy? Tanto el hombre como la mujer, el resentimiento, la amargura, y la mayor parte de ese resentimiento y esa amargura viene precisamente de eso, de haber disuelto ese un solo ser, esa una sola carne que son esas dos personas. Eso deja unas huellas terribles en los individuos, en la sociedad, en lo espiritual. Con razón Dios deja tanta enseñanza acerca del tema. Él habla mucho acerca de esto. Incluso se dirige a Israel muchas veces también en esos términos, porque le habla a Israel como a una esposa. En una parte habla que la encontró en sus sangres, en otra le habla, pobrecita, te abandonaron, en otra parte le empieza a reclamar. Andabas con el petate debajo del brazo y con todos los amantes te acostaste en los bosques, en los desiertos, en los caminos. Por eso habla también en esos términos. Porque la deslealtad, la infidelidad trae consecuencias terribles. Pero algo que es importante en todo esto, y es que, vuelvo y repito, no nos metamos por allá, el Señor mismo lo habla, pero lo que más requerimos nosotros para evitar todos estos dolores es estar en Cristo. Y a lo que quiero llegar es precisamente a eso, que a toda situación que nosotros atravesemos en nuestras vidas, Cristo es siempre la respuesta. Y cuando hablo de Cristo, yo no estoy hablando del muñeco allá clavado, ni siquiera de la imagen religiosa que tenemos aquí, que lamentablemente muchos cristianos todavía la identifican con ese personaje que muestran en figuras, en fotografías, en retratos. No, ese no es. Me refiero al verbo, a la palabra de Dios que nos instruye. Recuerden que Jesús es el verbo, Él es la palabra que se hizo carne. Entonces Jesús es ese cuerpo es el templo en el que habita Dios. Entonces ese Dios que moró ahí en ese cuerpo es el que también tiene que ser formado en nosotros. ¿Vamos a ser iguales a Jesús? Bueno, no, sí, no. No somos Jesuses. Pero somos parte de ese cuerpo del cual Él es la cabeza. Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces es necesario aclarar que al crearnos, nunca fue la intención de Dios que nosotros viviéramos independientemente de Él. Nunca fue la intención de Dios que nosotros viviéramos alejados de Él. Al contrario, Él nos requiere absoluta sumisión y obediencia. Y si nosotros hacemos eso, somos obedientes, nos sometemos a Dios, tenemos la garantía de ser victoriosos en todo aspecto de nuestras vidas, a los que Él mismo nos ha llamado. Porque Él es el que nos ha llamado y fuimos redimidos, como dice la palabra, para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que Él ha preparado. No las que se nos vienen a la cabeza, las que Él ha preparado. Por decirlo de una forma alegórica, ese primer amor, esa persona con quien se compartió la intimidad por primera vez, es quien posee el derecho de la complementariedad, el derecho a la exclusividad, a las virtudes que son parte de ese hueso de mis huesos y carne de mi carne. Oh. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ojalá hubiera jóvenes que escuchen esto que estamos hablando ahora, para que lo consideren antes de envolverse físicamente con una persona que tal vez ellos no están planeando tener para toda la vida. Porque es posible que cada uno esté pensando en el momento y tomen decisiones en ese sentido, pero rompió algo. Yo voy a decir, lo que se rompió no fue sencillamente por un pedazo de tejido, no, fue algo mucho más serio que eso.
Una ilustración que alguien daba en una ocasión era pegar dos hojas de papel con un pegante bien fuerte. Al tratar de separarlas luego de que se ha secado el pegante, pues va a haber pedazos de una parte de una hoja en la otra y lo mismo de la otra en el uno. Ahí va a haber un daño que es irreversible. Separar eso, hay un daño irreversible en eso. Eso, o sea, todo otro amor aparte de ese es una usurpación al orden establecido por Dios. Y repito esto porque aún mirando la palabra, allí habla, ¿no? De si un hombre se envuelve con una mujer virgen, es el padre quien determina. Y entonces tiene que pagar una sanción, tiene que pagar una dote y tomarla, usualmente ese era el caso, tomarla por mujer y nunca podía despacharla de su casa. Ya, sellado. Todo otro amor es una usurpación al orden establecido por Dios. Aunque el mundo presente una situación dramática para mantener el desorden, entre comillas, la violentación o transgresión del orden establecido por Dios trae consecuencias. Lamentablemente nosotros estamos tan endeudados con el mundo, con el pensamiento, la corriente de este mundo, que con Dios que nos dio a su Hijo amado para redimirnos y darnos vida eterna, preferimos nosotros seguir viviendo en la usurpación. Entonces Dios nos dice todas estas cosas de las que estamos hablando. Y podemos llegar al punto de, uy, sí, ahora entiendo, es verdad, pero estamos en una situación que no podemos dar reversa. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso está primero con el mundo. Está primero con la carne, con lo que, con el pensamiento que hay en este mundo. Y retornar a ese orden de Dios, no hay manera. ¿Cómo? Es que lo que está escrito ahí, no, está escrito, eso es absoluto, es perpetuo, hasta que la muerte nos separe, dice. Es lamentable porque la verdad es la forma como aún en la iglesia vivimos. Yo voy a leer ese párrafo, dice: lamentablemente estamos más endeudados con el mundo, con el pensamiento y corriente de este mundo, que con Dios, que nos dio a su Hijo amado para redimirnos y darnos vida eterna. Así que se hace preferible seguir viviendo en la usurpación, o sea, en la desobediencia, en todo lo contrario a lo que Dios ha ordenado, en todo el desorden del orden que Dios estableció. En Israel, por ejemplo, se dieron casos donde se tuvieron que tomar medidas drásticas. Hablar de eso en este tiempo, pues imposible, ¿no? Y tampoco, pues no es que se vaya a demandar. Vuelvo y repito, esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros entendiéramos. Entre otras cosas, algo que tenemos que entender es la severidad de Dios. Que Dios está por ahí con un garrote. No está pasando eso. Antes nos está dando tiempo para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él. Esdras capítulo 10, versículo 1 al 12. Yo leo esto, vuelvo y repito, yo no lo estoy leyendo en una forma legalista, aunque expreso algunas de las cosas que sí dicen ahí la palabra, sino para que nosotros entendamos lo práctico de la enseñanza espiritual de Dios. Cómo lo que Él lo obra para nuestro bien. Y precisamente aquí hay una ilustración de algo que fue exigido. ¿Por qué? Porque había que preservar. ¿Preservar qué? La vida. ¿Cómo se preserva la vida? Preservando el orden de Dios. Pero preservar el orden de Dios tiene que ver con preservar la expresión de Dios. La imagen que Dios pone en nosotros, que Dios quiere expresar a toda la creación, porque incluso se la expresamos aún a los principados y potestades. Entonces dice en el libro de Esdras: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios
pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Voy a dejar ese texto hasta ahí porque es un poquito largo, pero es para que nosotros entendamos lo que Dios piensa acerca de esa unión, de lo que es la unión y de lo que es, bueno, aquí se refiere al yugo desigual específicamente, pero para ver también los resultados de irse uno de irnos en sentido contrario a lo que Dios dice. Para que hay un pueblo que estaba en el exilio y estando en el exilio se olvidaron de los mandatos del Señor y entonces empezaron a mezclarse cuando el Señor les había dicho con ellos que no. Y ese es otro tema. No lo vamos a tocar en este momento. El Señor les había dicho sencillamente: no os unáis en yugo desigual. O sí, toquémoslo brevemente. No os unáis en yugo desigual. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O de Cristo con Belial, como dice la palabra. Porque va a traer consecuencias. Porque son una sola carne, se hacen una sola carne con alguien que está contaminado, y por esa contaminación entonces no se puede entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque pues esa otra persona no está adorando al mismo Dios, adora ídolos. Tiene un pensamiento diferente, una perspectiva diferente, una visión distinta, una cosmovisión o un paradigma, si se quiere, diferente al que es de Dios, al que es de Cristo. Y esto tenemos que entenderlo porque, entre otras cosas, el Señor nos está demandando, y ahora es absolutamente necesario que nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, y que ese pensamiento carnal, y cuando digo carnal no es porque estoy pensando en deleitarme en la carne necesariamente, sino me refiero a ese pensamiento que todavía es de este mundo, que razona como este mundo y que, por ejemplo, se le hace una cosa de estas como horrible. Y pues es duro absolutamente. Y el Señor no está viniendo con un garrote a forzar pues a que la gente haga conforme a lo que dice la palabra, pero que entendamos nosotros. Porque es que, entre otras cosas, si eso ha pasado, nosotros mismos no vamos a poder reparar el daño que hemos causado. ¿Mm? Pero pues, bueno, creo que por aquí yo menciono para entender algo con respecto a esto. A ver, voy a leer la última parte de ese pasaje. Dice: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Yahvé Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Hay, sin embargo, una excepción. Es importante entender que es una excepción y que esa no es la regla. Y que de cualquier manera esa excepción de la que vamos a hablar acarreó consecuencias muy serias, que tal vez no estén narradas allí consecutivamente en la historia, pero sí están narradas. Más adelante en las escrituras se pueden ver los efectos destructivos que trajo ese adulterio. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Yahvé. Y Natán dijo a David: también Yahvé ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí está hablando específicamente cuando el profeta Natán fue delante de David a reprocharle por el pecado de adulterio. Recuerden que David vio a esta mujer, la trajo, durmió con ella, y después hizo que mataran a su esposo para encubrir su pecado. Y por un año no confesó su pecado. Es decir, algo bien importante: dos pecados de muerte: el homicidio y el adulterio. Él debía morir apedreado. Sin embargo, el Señor en su misericordia le dio un año y aún no confesaba su pecado. Entonces vino el profeta Natán a confrontarlo.
Entonces le dijo el profeta Natán que el pecado le era remitido, pero su hijo moriría. Luego dice en 2 Samuel capítulo 12, 24 y 25, dice, consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Yahvé, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Yahvé. Importantísimo esto, porque en cualquiera que sea la situación que nosotros estemos, el remedio efectivo, el remedio eficaz siempre va a ser Cristo. Nuestro único remedio a toda situación de pecado, de crisis, es siempre Cristo. Su palabra abundando en nosotros. David cometió pecado de muerte y quitó la mujer a uno de sus propios generales y además ordenó su muerte. Constituye 2 pecados de muerte, por lo cual debía morir apedreado. Sin embargo, Dios, hablando de David, dice de él un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque siempre estamos mirando a Dios como un ser con una actitud de ira en todo momento, con la disposición a destruirnos por causa del pecado. Pero la realidad es que sus razones para establecer principios, para establecer y dejarnos estos preceptos, estas normas, es para darnos el bien que Él quiere darnos, para que operemos o funcionemos en el orden que Él ha establecido y que trae como resultado a nuestras vidas la vida plena que Él nos ofrece. Somos llamados no a ser parecidos a Cristo, sino a ser su viva imagen, a ser conformados a su imagen, a ser perfeccionados hasta alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. Para poderlo lograr debemos sumergirnos en su palabra, con Él conocer las disposiciones de esa palabra y entender lo lejos que estamos por nosotros mismos de lograr nuestra propia justicia mediante nuestras propias obras, y entonces aceptar el obrar de su Espíritu en nosotros hasta que ese Hijo sea formado en nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Dios, que esa palabra que nos da la vida, esa palabra que nos sostiene, nos levanta y que es la que nos da la libertad, Señor. Por eso oro, Señor, a toda persona que está escuchando esta enseñanza, a toda persona que fue atrapado en los dichos de su boca o en errores que cometió en su juventud, Señor, que tú traigas una respuesta ahora y traigas reparación. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo debo añadir algo que es importantísimo, ¿sí? Lo olvidé durante todo el mensaje, pero a la hora de la verdad es la parte que es pues supremamente importante. ¿Qué remedia todas estas cosas? La muerte. Entonces, ¿cómo se soluciona? Estando muertos juntamente con Cristo. Esa es la respuesta. Morir con Cristo y dejar que Él viva en nosotros. Y si Él vive, pues vamos a vivir nosotros también. Amén.